Hola a todos, mi nombre es Gonzalo Sánchez y les doy la bienvenida a un nuevo video sobre el Paleozoico. En esta oportunidad vamos a ver el período Ordovícico. Veremos sus características principales y algunos de los fenómenos geológicos más contundentes y más importantes durante la era Paleozoica. El Ordovícico. Originalmente fue propuesto por Ludwig. El sistema ordovícico incluye una sucesión de rocas aflorantes en el monte Anish, en Gales. Esta sucesión comienza con las lutitas, las famosas lutitas de Tremadoc, portadoras del fósil Graptolites dendroideo Rhabdinopora flabelliformis, y definiendo así el primero de los 7 pisos que conforman el Ordovícico. Hoy en día la localidad tipo y en donde se ha definido el Tremadociano se encuentra en Greenpoint, en la costa de Terranova, Canadá, y su límite se define por la primera aparición del conodonto Iapetugnathus fluctivagus. Como veremos a continuación, los límites de los pisos del Ordovícico están definidos por la primera aparición de conodontos, graptolites y en menor medida de quitinozoos y acritarcas. El siguiente piso es el Floyense. Se definió formalmente en Suecia, en la cantera de Divasbrotten. Este piso está definido por la primera aparición del Graptolitos Tetragraptus approximatus. La base del piso dapinguiense y por tanto de la serie Ordovícico medio se ha definido formalmente en la sección de Huanguanchan, en China. El índice elegido ha sido la primera aparición del conodonto Baltenodus triangularis. La base del piso darribuliense se ha definido formalmente en la sección Guangnintan, en China. El índice elegido ha sido la primera aparición del Graptolitus Udulugraptus austrodentatus. La base de la tercera serie del Ordovícico, el Ordovícico superior, coincide con la base del piso zambiense. Aquí el criterio utilizado fue la primera aparición del Graptolites Nemagraptus gracilis. Esta unidad fue definida formalmente en la sección Fagelsang, en Suecia. La base del piso catiense se ha definido formalmente en la sección Black Knob Ridge, en Oklahoma, Estados Unidos. El índice elegido ha sido la primera aparición del Graptolitis Yaplacantograptus caudatus. El límite está también marcado por la proximidad de una fuerte anomalía isotópica del carbono 13. La base del piso irnatiense se ha definido formalmente en la sección Guangxihuang, en China. El índice elegido ha sido la primera aparición del Graptolitis Normalograptus extraordinarius. Si hacemos una reseña desde el punto de vista del Gondwana, al comenzar el Ordovícico la mayoría de las masas continentales se encontraban en latitudes sur, incluyendo el Gondwana, que ocupaba el polo sur por completo. Pero las dimensiones del Gondwana eran sumamente enormes, incluía América del Sur, África, Arabia, India, Antártida, Australia y Nueva Zelanda, entre otros continentes menores, denominados terrenos perigondwánicos, extendiéndose hasta la línea del Ecuador e incluso llegando a latitudes próximas de los 40 grados. En el norte se encontraba el inmenso océano Pantalasa, o lo que sería el Paleopacífico. En las latitudes ecuatoriales se encontraba Laurentia y Siberia. El océano Iapetus, ubicado entre Laurentia, Báltica y Gondwana, estaba partido por un arco de islas próximos a Laurentia denominado Arco Tacónico. La rama que separa Báltica de Avalonia se conoce como Mar de Torquís. Al este de Siberia hay una zona de subducción con una serie de islas protoasiáticas. Entre estas islas y Gondwana se sitúa el océano Paleotetis. Como mencionamos, en latitudes altas se encontraba el continente de Avalonia. Durante el Cámbrico, Avalonia conformaba parte del Gondwana e incluso de Laurentia. Desde el Ordovícico, Avalonia formó un continente independiente. Existían otros pequeños continentes como ser Armórica y Perúnica, que a pesar de su nombre no estaba conformado por Perú, sino conformado por la región bohémica de Europa Central. Durante este periodo ocurre en las proximidades del norte de África y Sudamérica un proceso de rifting que da lugar al Océano Reico, separando a Valonia del norte de Gondwana. Los bordes de Gondwana son en su mayor parte zonas de subducción activas,
que incluyen la actual costa pacífica de Sudamérica. En este margen hay una zona de subducción ya desde el Cámbrico y en el Ordovícico medio superior se generan deformaciones y vulcanismos conocidos como el ciclo ocloico. La distribución de los continentes permite deducir las corrientes oceánicas, que a su vez son contrastables con las provincias biogeográficas en diversos grupos. Algunos autores modelaron la circulación oceánica para el Ordovícico, incluyendo la variable de dióxido de carbono atmosférico. Durante el Ordovícico, este gas llegó a ser 16 veces el nivel que el período preindustrial, afectando incluso las vías de migración faunística. En lo que refiere al nivel del mar en el Ordovícico, este era mucho más elevado que en la actualidad. Estamos hablando del orden de 150 a 200 metros por sobre lo que está hoy en día. La temperatura del mar en el Ordovícico era algo mayor que en la actualidad, pero la escasa diferencia de temperatura, a pesar de tener una alta concentración en dióxido de carbono, se podría explicar por la menor intensidad de la radiación solar, que era aproximadamente un 4% menos que la actual. El Ordovícico es el lugar de lo que se conoce como la radiación sobre la tierra firme de las plantas terrestres o embriofitas. Se han encontrado restos de esporangios y criptoesporas en el Ordovícico superior, indicando la existencia de plantas, aunque no se han encontrado fósiles de las mismas. La terrestrialización de las plantas tiene como consecuencia la aceleración de los procesos de meteorización, estructuración de los suelos, efecto de anclaje o de hard grounds y el desarrollo de comunidades microbianas. Esta radiación afectó irreversiblemente la oxigenación de la atmósfera y el ciclo del carbono de la Tierra. La bioerosión, a consecuencia de organismos, ya existía en el Cámbrico, aunque los organismos causantes de tal eran escasos. En el Ordovícico aparecen los primeros bioerosionadores macroscópicos, indicando que este periodo se produjo un gran evento de diversidad. El Ordovícico se caracterizó, entre otras cosas, por un clima cálido, con niveles de mares altos e intensa actividad orogénica y volcánica. Este escenario produjo un alto influjo de nutrientes hacia los océanos, haciendo que estos se enriquecieran, provocando la proliferación de fitoplancton. Tras la explosión del Cámbrico, la biodiversidad permaneció muy baja hasta el Ordovícico inferior y medio, en donde se produce un fenómeno de multiplicación de géneros, familias y superfamilias. Este aumento exponencial se denomina radiación ordovícica. Sepkoski distinguió tres faunas evolutivas: la fauna cámbrica, la fauna paleozoica y la fauna actual. La fauna evolutiva del Paleozoico tuvo su pilar fundacional en la diversidad del Ordovícico. A este fenómeno de biodiversidad se lo conoce como GOBE, de sus siglas en inglés Great Ordovician Biodiversification Event. Su relación con la explosión cámbrica sería la de continuidad. Dentro de los organismos que se diversificaron encontramos a los epifaunales fijos y filtradores como los briozoo, los braquiópodos articulados, los bivalvos y los equinodermos. También se diversificaron los epifaunales móviles herbívoros y carnívoros como los gastrópodos. La biodiversificación afectó muy especialmente a los grupos planctónicos, entre los que destacamos los quitinozoos y los graptolitos. Supuso una revolución en las cadenas tróficas que incrementaron su base y adquirieron mucha mayor complejidad, siendo este fenómeno más complejo que las diversificaciones del Cámbrico, ya que los nichos ecológicos ocupados fueron mayores. Los corales y los estromatoporoideos reemplazaron a los arqueoceatos en el rol de los constructores de arrecife. Desde el punto de vista de los organismos con esqueleto, se verifica un claro aumento del espesor del mismo, de la extensión lateral y de la complejidad interna de los esqueletos. Otra característica paleoecológica del Ordovícico fue el aumento en la intensidad y profundidad de la bioturbación, lo que significó un creciente aumento de organismos infaunales con el fin de ocupar ecoespacios aún poco explotados.
Al final del Catiense hubo una fase de calentamiento global que dio lugar a una migración de faunas tropicales y subtropicales hacia las regiones polares. Durante este evento se produce también un gran desarrollo de las plataformas carbonatadas. El endemismo de las faunas bentónicas decreció paulatinamente hacia el Ordovícico tardío. Los braquiópodos desarrollaron una comunidad de aguas profundas conocida como fauna de Foliomena. A fines del Ordovícico se desarrolló una fauna muy particular, denominada fauna de Irnantia, nombre que alude al género más característico de esta fauna. Esta fauna habitó aguas frías a templadas, bien oxigenadas y en un gran gama de sustratos. Las fases clásticas que suceden en la fauna ignantia son pelitas negras con la biozona del Glyptograptus persculaptus. Esta sucesión nos deja entrever que una de las razones de la extinción del Ordovícico fue la creciente anoxia de las aguas por un rápido ascenso del nivel del mar, efecto del deshielo. Si hablamos de ambientes anóxicos y hablamos de deshielo, tenemos que hablar de glaciaciones. Hablemos en este sector sobre la glaciación del Irnantiano y la extinción ordovícica asociada a ella. Evidencias paleomagnéticas indican que a finales del Ordovícico el Polo Sur estuvo cerca del centro-oeste de África. Los depósitos glasigénicos de este período aparecen en forma abrupta sobre las capas de calizas, indicadoras de climas cálidos del evento Boda. Es por tal motivo que se considera que a fines del Ordovícico, durante el Irnantiense, tuvo lugar una brusca glaciación y una fuerte extinción en relación a ella. La glaciación se centró en el Polo Sur, en el continente de Gondwana. El manto de hielo se habría extendido hasta los 40 grados de latitud y los hielos flotantes pudieron haber alcanzado los 30 grados de latitud. Las evidencias indican que a comienzos del Catiano se produce una sucesión de enfriamientos graduales con un clímax en el Nunantiano. Las evidencias de esta glaciación van desde registros de diamictitas y dropstone en continentes de paleoposición subtropical hasta evidencias de descenso eustático en regiones de latitudes menores a los 40 grados. En el norte de África hay un excelente registro de esta glaciación. Aquí se reconocen hasta 4 unidades glasigénicas, representando ciclos transgresivos y regresivos del casquete glaciar. Los dos máximos glaciares se producen en la base del Irnantiense y el tercio inferior de su parte superior, abarcando un lapso temporal probablemente inferior al millón de años. Las causas de la glaciación es un tema importante de tratar. Muchos autores concuerdan en tener presente que las evidencias geoquímicas muestran una excursión positiva de isótopo carbono 13, denominada ICE, Irnantian Isotopic Carbon Excursion, relacionada al crecimiento de la cobertura de hielo y al aumento de la productividad marina. El enterramiento del carbono produjo una disminución del dióxido de carbono atmosférico y con ello la disminución de la temperatura. Otra teoría es que la excursión de carbono 13 es producto de la meteorización de las plataformas carbonáticas al quedar expuestas tras la glaciación. La concentración de dióxido de carbono atmosférico fue restablecida poco a poco una vez que las rocas fueron cubiertas por el hielo. El hielo protegió a las mismas de los procesos de meteorización, procesos que consumen dióxido de carbono, restableciendo la concentración del mismo en la atmósfera poco a poco. La tercera hipótesis resume que el descenso de dióxido de carbono atmosférico se debió al evento Boda y la sobreproducción de carbonatos que secuestraron el dióxido de carbono. Con respecto a la extinción ordovícica, podemos concluir que este no fue un evento instantáneo, ni siquiera en términos geológicos. El registro fósil y sedimentario relata dos fases o pulsos, uno en la base o el límite del Catiano y otro hacia fines del Irnantiano, con una diferencia de 2 millones de años entre ambos pulsos. El primer pulso, los organismos más susceptibles fueron el plancton marino, los graptolitos y los quitinozoos, y los vertebrados bentónicos como los trilobites y los braquiópodos. Este pulso de extinción coincide con la desaparición de la fauna foliomena y concuerda con el inicio de la glaciación. El segundo pulso
coincide con la disminución de la fauna hernantia, que había sobrevivido al primer pulso de extinción. Los organismos más afectados no solo fueron los braquiópodos, sino los trilobites y los conodontes. Este segundo y definitivo pulso de extinción estuvo ligado a los procesos postglaciares, lo que se ve evidenciado en los depósitos de pelitas negras graptolíticas que indican condiciones anóxicas de depositación. Las causas de la extinción parecen haber sido la sucesión de cambios climáticos y geobioquímicos en poco tiempo. Las faunas se adaptarían al calentamiento del Catiense y tienen dificultades para adaptarse al enfriamiento de la glaciación. Las faunas adaptadas al nuevo clima resultan poco variadas y sufren una gran extinción al volver a un clima más cálido. La anoxia generalizada al finalizar la glaciación también provocó extinción, sobre todo en las formas con larvas planctónicas de larga duración que tienen más dificultades para sobrevivir largo tiempo. Esto ha sido todo por hoy con esta breve reseña del periodo Ordovícico. Los invito a que revisen los créditos finales donde encontrarán la bibliografía complementaria para mayor información. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo periodo.